tenés? Valor de discipulado. Muy bien, pero tenés las anotaciones, van a venir bien. Caminando en victoria, muy bien. Y el énfasis es, por supuesto, el de discipulado. El domingo pasado nos compartía Charlie la palabra en relación a el valor del discipulado, ¿sí? A ver, gracias. Ahí pueden estar los chicos ayudándonos, porque tomaron nota, Sergio también tomó nota. Y quienes no tomaron nota, ¿qué recuerdan acerca del valor del discipulado? Algunas cosas. Esta parte, a ver. Los chicos, ¿qué se acuerdan? ¿Qué palabra anotaron? Ser, vos ahí tenés tus apuntes. ¿Saben que mientras tanto que Sergio busca los apuntes, sería un muy buen hábito que empecemos a tomar nota de los mensajes, como hacen los chicos, para en la semana repasar lo que el Señor nos dio, confirmarlo, trabajarlo en nuestra propia vida? ¿Qué les parece? Las chicas allá, las dos Clau, están por mandar a editar unos cuadernitos para que podamos comprar con el logo de nuestra iglesia y podamos tomar nota y nos podamos llevar la palabra escrita. Bueno, les ayudo un poco. Hablamos acerca de que el valor del discipulado nos da vida nueva, nos relaciona con Jesús. ¿Alguna? Tiren alguna, porque hoy Charlie, ¿cómo lo levanto después cuando lo vamos acá? ¿Alguna? Nos transforma, muy bien, nos transforma, nos enseña. ¿Qué hace con nuestras debilidades? Las fortalece, las trabaja. Y con nuestras habilidades, las potencia, muy bien. ¿Y qué pasa con nuestras ataduras cuando vivimos el discipulado permanente? Las libera, las rompe. Y nos desafía, muy bien. Hoy vamos a hablar en base a la palabra de la dinámica del discipulado. Por eso tiene valor, por todas estas cosas que decíamos y que repasamos. Pero vamos a ver hoy cuál es la dinámica del discipulado. La dinámica es la forma de moverse, de hacer las cosas, ¿no? Y quizás pensamos, la mayoría de nosotros cuando pensamos en el discipulado, que comienza en el Nuevo Testamento con Jesús, ¿no? Que empezó con los 12 discípulos, que después dejó la orden de que hagamos discípulos. O quizás pensemos que el discipulado es anotarnos en el paso 1, el paso 2, que estamos felices, que como iglesia hayamos podido hacer un camino de crecimiento discipular. Pero no es solamente eso. No estamos siendo discípulos solamente esos 12 encuentros del paso 1 o en ese 12 encuentros del paso 2, ¿no es cierto? Sino que va más allá, porque el discipulado es un proceso de enseñanza. El discipulado es un estilo de vida. Un discípulo es un aprendiz, un alumno, como ya sabemos, ¿no es cierto? Los chicos, que ahí están recopados tomando nota, son discípulos de sus maestros todos los días, ¿sí? Porque son estudiantes y los maestros les enseñan. Ojo papás, miren que ya tienen a alguien que los marca con enseñanzas, con ideologías, con ideas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que hacer con ellos en esta mañana. Pero en realidad, ¿saben cuándo comienza el discipulado? ¿Cuándo ya Dios empieza a hablar del discipulado? En el Antiguo Testamento. Y quisiera que nos podamos contextualizar en el tiempo del Antiguo Testamento y en el primer pasaje que vamos a compartir. Algunas características del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Dios entre todos los pueblos de la tierra eligió a uno, ¿no? ¿A qué pueblo eligió? Al pueblo de Israel, perfecto. Y lo eligió para amarlo, cuidarlo, para que Él fuera su pueblo y para que Él fuera su Dios. Ahora, durante todo el periodo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, la vida familiar era la base de ese pueblo. La vida familiar era la base. ¿Se acuerdan de Moisés
¿sí? Que fue, ¿quién? El pueblo de Israel. ¿O se lo conoce como qué? El libertador, por ahí escuché por bajito, ¿no? El libertador del pueblo, Dios lo usó para sacarlo de la esclavitud. Antes de partir, antes de morir, Moisés dejó unas instrucciones de parte de Dios espectaculares, y la mayoría de ellas las encontramos en el libro de Deuteronomio. La mayor concentración de instrucciones para el pueblo de Israel se concentran en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco, ¿sí? El libro de Deuteronomio es vital, dicen los comentaristas, para el desarrollo de la fe bíblica. Y te cuento todo esto porque el pasaje que vamos a leer está en el libro de Deuteronomio. Fíjate que en él se concentran los elementos básicos de la teología de todo el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Las dos palabras que resumirían este libro son amor y obediencia. Amor y obediencia. Mirá si será importante y tan básico para el pueblo de Dios que en el Nuevo Testamento se cita más de 50 veces pasajes del libro de Deuteronomio. Es un libro que habla de generaciones, ¿sí? De generaciones, de los de ayer, los de hoy y los de mañana. Con respecto a los de ayer, nos cuenta que desobedecieron y se perdieron el favor de Dios. Se apartaron de Dios y murieron ¿dónde? En el desierto. Los de ayer desobedecieron. Los de hoy se los interpela con que deben amar a Dios y enseñarle de ese amor a los de la siguiente generación. ¿Sí? Y con respecto a los de mañana, dice que depende de lo que hagan los de hoy. Tremendo, ¿no? Porque la generación de hoy es responsable de lo que vivirá la generación del mañana. Nosotros como iglesia hoy somos responsables de lo que la iglesia va a hacer en 15 años. Ya muchos vamos a peinar canas, vamos a ser grandes. Todos acá seguro van a estar casados, con hijos, así como César va y viene con los van a estar ustedes, ¿sí? Los chicos van a estar liderando ministerios, grupos de vida. Pero de los de ayer, de los de mañana, depende de lo que hagamos hoy. Y en nuestra familia sucede lo mismo. El futuro de nuestros hijos está marcado por lo que hacemos nosotros hoy. Mira algunas otras cuestiones centrales en el libro de Deuteronomio. La fiesta principal, ¿te acordás que hace unos domingos atrás les contaba, hablábamos un poco de las fiestas que Dios había instituido? La principal que el pueblo judío festejaba era la Pascua, ¿no? Porque recordaba justamente la liberación de la esclavitud. ¿Y sabes qué era una fiesta de celebración familiar? No necesitaban ni templo, ni sacerdotes que lo oficiaran. Cada familia debía celebrarla en su casa. Y tenían distintos pasos, tienen todavía al día de hoy distintos pasos que siguen. Y yo los busqué porque estaba justamente buscando lo que Deuteronomio decía acá. Y los hijos, cuando tomen el segundo vaso de la mesa, tienen que hacer una pregunta. Sí o sí, es parte de la celebración. Le tienen que preguntar a los papás, ¿por qué esta noche es distinta a las otras? Papá, ¿por qué esta noche es distinta a las otras? Porque se prepara la casa, ¿no? Se cocina un cordero, hierbas amargas, y bueno, no nos vamos a detener en todos los pasos y en la celebración. Entonces, a raíz de esa pregunta del hijo surge un diálogo pedagógico. Surge un discipulado de padres a hijos. Porque los papás le tienen que contar por qué esa noche es distinta. ¿Sí? Entonces les recuerdan que fueron esclavos en Egipto, pero Dios mandó un libertador, y bueno, recuerdan toda la historia y los papás transmiten
su fe, transmiten su historia como pueblo de Dios, transmiten su identidad como pueblo de Dios y transmiten al Dios de ellos en la siguiente generación. Deuteronomio es un libro en donde la fidelidad de Dios y la educación en el hogar van de la mano. Este discipulado familiar está de la mano con la fidelidad y con el amor a Dios. Y pensando, indagando y conociendo como conocemos el corazón de Dios como Padre, sabemos que Jesús vino a traer un segundo pacto, ¿no es cierto? Por gracia somos salvos a través de su sangre, pero no está abolido todo lo que en el corazón de Dios imprimió en el Antiguo Testamento. Y hermanos, estoy convencida que este sigue siendo el deseo de Dios para su iglesia hoy. Como iglesia cristiana, y no solamente Vida Nueva, toda la iglesia de Cristo debe volver a este fundamento de discipulado familiar, de la educación en el hogar, de la transmisión de la fe. Por eso el primer punto que quisiera que compartamos dice esto, que esta dinámica de discipulado tiene origen familiar. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, Moisés le dijo al pueblo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. El Señor sigue diciendo, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y acá viene la perla para hoy. Enseñáselas continuamente a tus hijos. Hablale de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Acá marcamos el origen familiar del discipulado. Dios está esperando que vos, papá, y vos, mamá, sean los primeros discipuladores de tus hijos. Que ellos sean tus discípulos. Mira, ya los pusiste en manos ajenas, los pusiste en manos de maestros, de profesores, ¿sí? Y muchos de ellos no conocen al Señor y sabemos cómo están las mentes de aquellos que no conocen al Señor. No permitas que te roben ese lugar de influencia. No permitas que te roben la posibilidad de transmitir la fe a tus hijos. La fe en ese Dios, único Señor, digno de adoración. ¿Y cuándo hacerlo? Y como dice acá este versículo, en una enseñanza permanente, en un diálogo pedagógico, cuando te pregunten por algo, que le puedas responder lo que Dios dice al respecto. Hoy seguramente los chicos vienen con muchas preguntas, con muchas ideologías dando vueltas. ¿Qué mejor que seamos nosotros, sus papás, los que les respondamos en base a la palabra de Dios? Por supuesto que para eso la tenemos que conocer nosotros primero, ¿no? Pero qué hermoso vivir este discipulado familiar que nació en el corazón de Dios. Y cuando se acuesten, cuando los llevas a la cama, cuando le das el beso de las buenas noches, cuando se levanten, que puedan orar juntos, darle gracias a Dios por el nuevo día. Cuando te venga contando algún problema de la escuela, ya sea el secundario, ya sea la escuela primaria o el jardín, que vos puedas entablar un diálogo pedagógico permanente con tus hijos para cumplir, ni más ni menos, con lo que el Señor espera. Sueño con que de acá a un tiempito podamos proveerles también a las familias quizás algún material impreso de discipulado. Pau, te comparto mi sueño, pero no hace falta algo escrito, porque podemos transmitirles nuestra fe de manera oral, en los pequeños momentos y cotidianos de cada día. Y mirá cómo termina este pasaje. Siempre decimos que la palabra del Señor tiene de todo, ¿no? Y en esta sección encuentro consejos de moda y decoración. Tal cual, moda y deco. Mirá, dice, lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escribílos también en los postes y en las puertas de tu casa. Y bueno, el pueblo de Israel se había tomado como muy firmemente esta palabra
Y tenemos ahí en la otra diapo, ahí, miren, y empezaron a cumplir al pie de la letra con esto que el Señor les decía, de que tenían que llevar atados en su mano y en su frente las palabras de Dios. Y entonces elaboraron lo que vemos ahí en la cabeza de ese joven, que es un cuadradito de madera, una cajita, que se llama filacterias, y lo que tiene ahí son 4 compartimentos, y en cada uno de los cuales hay un pequeño rollito de un pergamino donde están escritos varios pasajes de la ley de Moisés. Y en todas esas cintas que tiene ahí en la mano y en el brazo, también tienen parte de la ley. Ya después se habían pasado para el otro lado, ¿no? Jesús los tuvo que ubicar, después de decirle, muchachos, por más caja que se pongan, porque después viste cómo es, uno se había puesto una cajita, lo vio el vecino y se puso una más grandecita, y lo vio el cuñado y se puso una más grande, entonces iban ahí cada vez con estas cosas externas y Jesús les tuvo que decir, miren muchachos que se trata del corazón, ¿no? Y con respecto a cuando el pasaje dice que escriba la palabra de Dios en los postes y en las puertas de su casa, lo que ellos comenzaron a hacer, ¿no? El otro, ahí, es lo que se llama mezuzá. ¿Vieron alguna serie, alguna película donde viven judíos y que tocan el marco de la puerta, le dan un beso? Bueno, eso es el mezuzá. ¿Qué es eso? Es otra cajita, en este caso rectangular, con un rollito donde también están escritos algunos pasajes de la ley de Moisés y fueron literales en el cumplimiento de colgar en las puertas de su casa la ley del Señor. Entonces, dice que en la Edad Media comenzaron a darle un beso, que antes no se usaba tanto esto de besar el mezuzá. Digo, no es que todos nosotros tengamos que poner un mezuzá, ¿no?, en nuestra casa, ni colgarnos filacterias para llevar la palabra del Señor presente. Pero sí, utilicemos todo lo necesario para tenerla presente y para transmitírsela a la siguiente generación. Les contaba que cuando era muy joven el Señor ministró mi corazón, cuando me llamó a trabajar y ministrar familias, mis hijos eran chiquitos, y tomé este pasaje y lo abracé. Vieron que cada vez que presentamos a un bebé yo les comparto a los papás este pasaje porque creo que es crucial y es trascendental en la vida de ese bebé que Dios les regaló. Pero bueno, no hice un mezuzá, ahora sí está la próxima, pero vieron que a mí me gusta la decoración. No se lee ahí lo que dice, pero encontré un tronco, porque me gusta lo rústico, y puse Dios es nuestro refugio de generación en generación. Y eso está en casa, y la verdad nunca le pregunté a Meli y a ese cuántas veces lo leyó. Pero se dice que cuando aprendemos a leer, una vez que los chicos aprenden a leer, es imposible dejar de leer. Cuando vos ves letras juntas, ¿qué haces? Lees. Es imposible dejar de leer. Entonces, si vos querés que algo se grabe a fuego en el corazón y en el espíritu de tu hijo, poné algo de la palabra del Señor en tu casa. Seguramente muchos de nosotros lo tenemos. Y si no, podemos colocarlo para que esté presente, para que ellos al pasar lo vean, ¿sí? Y si tus hijos ya crecieron como los nuestros, que vivimos solos, también pasamos y lo leemos porque es imposible dejar de leer, ¿no? Y con respecto a lo que llevaban colgado, pensaba hace un tiempo, digo, la verdad que nosotros también utilizamos ciertas cosas en el cuerpo para recordar, ¿no? Para recordar decisiones y pactos. ¿Qué cosas generalmente llevamos en la mano izquierda? El anillo de boda, ¿no? Para recordar, para cuando lo veamos, ¿sí?, en momentos lindos, en momentos de crisis, que recordemos que hay un pacto ahí, ¿no? Bueno, hace un tiempo atrás el Señor me dio una palabra fuerte para mi vida, una palabra rema, a partir de la cual Él comenzó un proceso de sanidad, de restauración, para el cual tuve que pedir ayuda, llevó tiempo, mucha oración, lágrimas. Pero cuando el Señor me dio esa palabra, y todavía no había empezado el proceso, pero yo la tomé, me compré un anillo.
y me lo puse. Y la verdad que cada vez que lo veo, recuerdo esa palabra. Ya pasó ese el proceso, ya terminé en victoria, algún otro momento te lo voy a contar, pero la verdad que también me ayuda y me sirve. O sea, si el Señor te da una palabra y tenés la posibilidad de dejarla visible, hacelo. Porque sabés si no qué puede pasar, el enemigo la puede robar. Entonces, en relación a este pasaje y a este contexto de Deuteronomio, decimos entonces que la dinámica del discipulado tiene origen familiar, porque debe empezar en casa, porque debe contemplar la dimensión familiar, debe ser una transmisión de la fe permanente. Entonces, resumiendo, Deuteronomio 6 que acabamos de leer. El contenido a transmitir, la palabra de Dios. El cómo, un diálogo pedagógico, un proceso de discipulado. Los sujetos responsables, los padres. Los receptores, los hijos. El lugar, el hogar. Y el tiempo durante toda la actividad humana. ¿Amén? ¿Esta palabra? Amén. Amén. Y quienes son jóvenes y todavía no formaron familia, pero en el nombre de Jesús, que se grabe esto a fuego en sus corazones, ¿sí? Porque ustedes también van a ser papás un día, mamás, ¿sí? Y esta palabra también es para ustedes. Segundo punto, son 3 nada más, quédense tranquilos. Se activa el discipulado, se activa en el camino. Esta es otra cuestión en relación a la dinámica del discipulado. En Mateo 28 ya también conocemos, porque también es parte de nuestra vida como iglesia, dice que Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya sabemos que estas fueron las últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Pero hay algo interesante que seguramente lo sabemos, pero lo refrescamos. Los discípulos, en el primer tiempo, cuando Jesús ascendió, se empezaron a autodenominar de una manera particular. No fue la primera vez que los empezaron a llamar cristianos, eso fue más adelante, y los otros, los gentiles, los empezaron a llamar cristianos. Ellos se autodenominaron, ¿cómo? Algunos de ustedes lo saben. Los del camino. Y cuando alguien se pone un apodo, ¿no? Tiene más valor y más fuerza. ¿Por qué? Porque refuerza la identidad, ¿sí? Y los discípulos reforzaron su identidad y ellos mismos se empezaron a llamar los del camino. Este nombre, los del camino, hace referencia a una fe como algo dinámico, en movimiento, como algo activo. Y me encanta porque se relaciona con Deuteronomio, que dice que le hablemos a nuestros hijos estando por el camino. Jesús era un caminante. Él realizó su ministerio caminando. Por eso pudo llegar a diferentes lugares, encontrarse con diferentes situaciones y conocer a muchas personas diferentes, porque caminó permanentemente. Ahora, cuando él dice estas palabras a sus discípulos, sabía que iba a ascender al cielo y que ya no iba a poder caminar más él mismo acá en la tierra, pero sí sus seguidores iban a poder caminar por él. Sus seguidores del primer siglo y los que vinieron siguiendo, y nosotros hoy. Por eso, el Señor, sabiendo esto, de la importancia de los caminos, es que Él pronuncia estas palabras y le dice a sus discípulos: vayan. Vayan. Y me imagino así, mirá, será que de tanto de Chosen, la serie, me imagino a Jesús diciéndoles así: bueno, muchachos,
yo me voy, pero ustedes caminen, no se vayan a encerrar. Recuerden que el ministerio se hace caminando. Salgan y abran caminos. Y mientras tanto, hagan discípulos. Enséñenles todo lo que yo les enseñé a ustedes. Enséñenles que me amen. Mientras tanto que van caminando. No desaprovechen ninguna circunstancia, muchachos, ni ninguna persona que se les presente por el camino o a la cual se crucen por el camino. Vayan haciendo discípulos mientras caminan. Por eso decimos que la dinámica del discipulado se activa en los caminos. Y en los caminos que nosotros transitamos a lo largo del día, en el camino mientras vamos al secundario, mientras vamos al trabajo, cuando vamos a comprar, los chicos en el camino cuando van a la iglesia. Y mientras estamos transitando, mientras vamos en los caminos, el Señor nos dice que vayamos haciendo discípulos. Qué maravilloso, ¿no? Qué dinámica tan fresca, qué dinámica tan libre, tan de todos los días, tan de estilo de vida. Me gusta esta dinámica discipular para nosotros. Y por último, la dinámica del discipulado tiene efecto multiplicador. Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí decir delante de muchos testigos, encargáselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Todo discipulado comienza con uno, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos en la Biblia. Andrés, que fue a buscar a Pedro, y Pedro, que se multiplicó como se multiplicó. Bernabé se multiplicó primero en Pablo, y Pablo, como se multiplicó en otros. Aquila y Priscila en Apolos. Pablo en Timoteo, como veíamos en este pasaje. Y así un montón de otros ejemplos bíblicos. Como podemos verlo también entre nosotros. Seguramente vos discipulaste a alguien y esa otra persona se discipuló a otro, que ya fueron dos, y así sucesivamente. Por eso decimos que el discipulado tiene un efecto multiplicador. Esto es lo que quiere el Señor. Esto es lo que quiere el Señor. Que nos multipliquemos. Que llenemos el mundo, la tierra, de discípulos suyos. Te desafío a hacer una cuenta. Hoy me vine en matemática. Tuve que pedir ayuda a mi hijo, que es el matemático de la familia, de los Power, porque yo ya me olvidé todo. Pero mira, te dejo un problema matemático. A ver, ¿quién se desafía y lo toma? Partiendo de un discípulo, ¿cuántos discípulos habrá al cabo de un año si cada uno se multiplica en otro cada mes? ¿Se entendió? 44. Lo leo de vuelta. Partiendo de un discípulo, ¿cuántos discípulos habrá al cabo de un año si cada uno se multiplica en otro cada mes? Les dejo un minuto. 44. No. Esperen que voy al resultado de ese. ¿Cuánto? Partiendo de un discípulo. Sí. Si cada uno se multiplica una vez cada mes. A ver. No. 12. No. No. Dale, que Pablo nos renueva. Vamos que pueden, vamos que pueden. No. Vamos. No se me achiquen. Profe, fuera. Última vez que lo repito. Escucha. Partiendo de un discípulo. ¿Cuántos discípulos habrá al cabo de un año si cada uno se multiplica en otro
Cada mes. A ver, llegamos a la respuesta. ¿Cuál? ¿100 o 5.000? No. Por allá. Acá llegamos a la respuesta. Escuchen. La sacó de bus. Eso la cuenta, vale. Oh, pero tenían que hacer la cuenta, chicos. ¿Cuántos están? 4.096. ¿Cómo se llega? Elevando a la 12ª potencia, claro, a la 12, como 2 a la 12, eso que me acordaba, 2 a la 12, bueno, llegamos. 4.096. Cuando ya son 2, lo elevamos a la 12, ¿sí? Porque cada uno después empieza a multiplicarse. El primero no se queda piola, se sigue multiplicando en otro cada mes. Y el segundo no se multiplica solo una vez, se sigue multiplicando en otro cada mes hasta fin de año. Nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo con matemáticas. 4.096. Creo que algo la iglesia cristiana anduvo haciendo mal. Después de que Jesús dio estas palabras. Porque si de verdad nos hubiéramos sumado a esta dinámica multiplicadora, creo ya que no habría, desde que Jesús ascendió al cielo hasta ahora, persona que no lo hubiera conocido. Y todavía hay muchos pueblos que ni siquiera conocen que hubo alguien llamado Jesús. Que el Señor nos encuentre viviendo esta dinámica de discipulado, este movimiento permanente. Y resumimos diciendo que el discipulado tiene un origen familiar y que el Señor espera que lo vivamos de esa manera, que los de hoy seamos responsables, porque lo que vivirán los del mañana dependen de lo que hagamos hoy. Y si vivimos solos en casa o si estamos solos en un matrimonio, que también podamos compartir este discipulado, este diálogo pedagógico, esta transmisión. Decimos que se activa en el camino, porque el ministerio se hace caminando, porque nuestro Señor Jesús no nos enfrascó en un edificio y porque nos dijo que mientras vayamos caminando hagamos discípulos. Y entonces también afirmamos, según la palabra, que tiene un efecto multiplicador y queremos sumarnos a ese efecto multiplicador. Amén. Vamos a orar. Te invito a que ahí donde estás te encuentres con el Señor, le respondas en relación a esta palabra, porque fue particular para cada uno. La tomes, le agradezcas y te comprometas con Él, según el Espíritu Santo te habló esta mañana. Gracias, Señor, en primer lugar por tu amor, tan maravilloso, eterno, como te cantamos hace un rato, porque dejas todo, Señor, por cada uno de nosotros, cada día, Señor, porque tu amor nos envuelve, nos abraza, nos sana, nos restaura, nos transforma, Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, bendigo a los padres que tienen todavía el privilegio y la bendición de tener a sus hijos en el hogar, para que esta sea una palabra poderosa, Señor, que sea vivida cada día de su vida familiar.
que levantes a muchos padres discipuladores de sus hijos, que transmitan, Señor, tu palabra, que sean transmisores de la fe en cada acto cotidiano y sencillo de la vida, de día, de noche, cuando los despidan para dormir, cuando los acuesten, cuando los levanten, cuando les ayuden a hacer la tarea, cuando los lleven a la escuela, cuando los tengan que disciplinar, que corregir. Señor, que realmente podamos retomar tu idea original de la transmisión de la fe en nuestras familias. Quienes no tenemos a los hijos en casa, Señor, que podamos disfrutar con quienes vivimos, con quienes tenemos influencia, quienes son abuelos, Señor, los bendigo, para que también de sus bocas, de sus celulares, salgan mensajes con tu palabra, mensajes de aliento, mensajes de fe. Que también, Señor, ellos sean transmisores de la fe. Señor, queremos volver a esa dinámica familiar de vivir en nuestros hogares, de vivirte en nuestros hogares, Señor. Queremos decorar nuestras casas con tu palabra, pero no solamente para que esté colgada, sino para que sea recordatorio, Señor. Recordatorio de lo que vos nos decís como familia. Señor, gracias porque levantaste una iglesia que no se conforma con estar encerrada, venir un día a la semana, adorarte, llenarse de tu palabra, sino que está dispuesta a hacer camino, Señor. Gracias. Señor, que este sea el desafío de todas las semanas, Señor. Gracias porque en esta semana se abrirán camino a los comercios. Señor, iremos a ver comerciantes. Señor, y que cada uno en los caminos que abriremos a partir de mañana estemos dispuestos a ser discípulos, a hablarles de tu amor, a enseñarles lo que vos nos enseñaste a nosotros primero. Y Señor, jugando con los números, con la matemática y viendo este número, la verdad que nuestro corazón se alarma y te pedimos perdón. Como iglesia toda, como tu iglesia expandida en toda la tierra, porque no cumplimos con aquello que esperabas, Señor, porque no nos multiplicamos como vos esperabas que lo hiciéramos desde que dejaste esta tierra. Señor, nos desafía tu palabra, nos desafía, Señor, queremos multiplicarnos más y más y más para agradar tu corazón, para reconciliar al mundo con vos, Señor, para que puedan conocerte muchos, para que muchos pueblos, Señor, pasen de la oscuridad a la luz y tengan vida eterna. Señor, te amamos y porque te amamos nos disponemos a obedecer esta palabra. Te bendecimos, te adoramos, levantamos tu nombre en alto, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.